Buenas noches, qué lindo volver a vernos en este viernes donde el invierno nos sigue abrazando, como decíamos la semana pasada. Esto, como saben, es esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro Colabro TV, aquí por Vive TV, a quienes siempre les agradecemos el espacio y a toda su gente, a todo su equipo que de manera tan cordial y cálida hacen posible que esto suceda. Gracias, Marina Mejía Saldaña, por ser nuestra productora y además alma mater de todo esto. Una noche más, gente, amigos, colegas, a todos. Vamos a recibir en este rato que compartamos a 3 de nuestros institutos dentro del colegio. Saben ustedes que tenemos una cantidad de espacios de trabajo, de capacitación, y hoy vamos a tener en cada uno de los bloques a uno de sus representantes. Así que tenemos una linda noche, una noche intensa, como nos gusta a nosotros decir. En este primer tramo nos va a acompañar una joven colega de un instituto que ya anduvo por aquí en otros tiempos, creo que en el ciclo anterior, el año pasado, pero con otro actor. Hoy a este instituto, del que vamos a hablar en breve, lo preside una joven mujer, la doctora Ana Florencia Gómez, y estoy hablando del derecho del instituto, Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología, o ella me corregirá en última instancia la exactitud del nombre. Ana, primero, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Gustavo y gracias al colegio por esta oportunidad. Es hermoso poder transmitir y hablar de lo que nos apasiona para toda la comunidad, que para eso también somos abogados. No somos abogados para nosotros, sino también para todos. Qué lindo que lo decís y qué claro es eso y qué cierto por otro lado. Muchos de los que nos siguen o quienes nos están ahora acompañando saben que este proyecto surgió con la intención de que la sociedad civil toda y no solo los colegiados tuviesen noticias de lo que sucede al interior del colegio de abogados también, ¿no? El derecho que es de todos, en definitiva. Ana, yo hacía una referencia hace un minuto y seguramente vos lo habrás entendido, al colega, ¿no? A Federico Jor, que estuvo el año pasado aquí, en el rol que hoy ocupas vos, ¿es cierto? Correcto. O sea que hay una continuidad. Era el anterior presidente. Sí, exacto. Sí, claro. Hay una continuidad, el instituto viene hace muchos años y ahora, momentáneamente soy yo la presidenta, en 2 años vendrá otro colega y así... Así continúa. Claro. Nos vamos repartiendo un poco de funciones, nada más. De roles, porque justamente, a ver, primero, como siempre, le preguntamos a los que nos visitan de qué va la cosa, ¿no? Es decir, un poco explicarle a la gente qué es lo que se trata centralmente en este espacio de trabajo. Y ustedes, integran un instituto que tiene una triple denominación, ¿no? Industrial, tecnológico, informático. Contanos bien eso. Primero, ¿cuál es el título concreto? ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste perfecto. El instituto se llama Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología. Bien. Así nació en su momento, hace muchos años, cuando no había otros institutos que abarcaban esas temáticas. Por suerte, cada vez somos más y cada vez necesitamos hablar más de la tecnología y también de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En el instituto abarcamos esas temáticas que podemos terminar resumiéndolas un poco en lo que sería propiedad intelectual y tecnología. Bien. Creemos que están de la mano y las vamos estudiando también de la mano. Perfecto, claro, porque lo de industrial, que califica también al instituto, no tiene que ver con la producción empresarial o fabril, sino que tiene que ver con la propiedad industrial como propiedad intelectual. Tal cual, la propiedad intelectual podemos decir que tiene como 2 grandes ramas, lo que es la propiedad intelectual propiamente dicha, que vemos temas de derechos de autor, por ejemplo, y relacionado a la tecnología muchos temas de software, por ejemplo, porque actualmente hoy el software se protege por derecho de autor. Bien. Y lo que es la propiedad industrial, y ahí sí entran lo que son las marcas, las patentes, los modelos y los diseños los inventores industriales. que pueden patentar su invento, tal las cual. marcas que son tan importantes, Tal es cierto, cual. hoy por hoy en una sociedad de consumo y en una sociedad donde el comercio, el mercadeo es tan trascendente. Ana, ¿cómo la van llevando en el instituto? ¿Qué es hoy por hoy lo que están focalizados? Porque nos contaba un ratito antes de que se abriera el ojito de la cámara que tienen al interior del instituto como una división de funciones. Vos estás más abocada a la pata intelectual. Correcto. Dentro del colegio. Correcto, dentro del instituto. Lo que intentamos hacer es actividades relacionadas, obviamente, de las 2 temáticas. Y también nos relacionamos con los distintos institutos y comisiones, como por ejemplo la Comisión de Inteligencia Artificial, que este año hizo un evento muy importante y Federico también estuvo como expositor del evento. El colegio también, vos también acompañás y orientan bastante a que eso suceda. Por ejemplo, este viernes justamente va a haber un evento en la Bolsa de Comercio y vamos a estar nuestro instituto va a tener un representante que es el doctor
Hernán Bobrowski, y también el representante de otro instituto de propiedad intelectual. Así que también vamos a estar juntos hablando de la propiedad intelectual en la Bolsa de Comercio. Sí, vos sabés que hemos publicitado mucho también, hemos hablado de este evento que va a haber en la Bolsa, de lo que se hizo en el colegio a través sobre todo de la comisión, pero no exclusivamente, de inteligencia artificial con Claudia Guardia y de todos estos espacios. Lo que nos lleva a preguntarte que, indudablemente, vos mencionabas la tecnología y el software ahora también protegidos desde hace años por la materia de derecho de autor. ¿Y cómo ves, Ana, vos el impacto de lo tecnológico en materia intelectual? Porque si uno lo piensa en términos más históricos, estamos acostumbrados al libro papel, a la coreografía, digo como propiedad de autor, ¿no? A una canción, lo humano de una manera más artesanal. Pero ahora lo tecnológico nos atravesó a todos, la virtualidad, la digitalización. ¿Cómo ha impactado eso en el mundo del instituto que ustedes integran? Eso hace que tengamos que estar estudiando Primero. todo el tiempo, ¿no? Claro. Que tengamos que estar estudiando y que tengamos que estar cambiando horas de Netflix por lectura de fallos, básicamente. Sobre todo del extranjero, sobre todo Estados Unidos y algunas reglamentaciones europeas. Pero nos hace estar estudiando, investigando esas cuestiones. Hoy en día se está discutiendo qué pasa con el entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿no? Sí. Ya no, capaz que hace unos meses atrás o el año pasado estábamos discutiendo si una obra creada con inteligencia artificial era protegible o no por derecho de autor. Ya se resolvieron algunos fallos, algunos en contra, algunos a favor. Como que, o sea, nunca llegamos, ¿no? Lo que decimos siempre desde la facultad, ¿no? El caballo y el derecho, etcétera. Pero esas parece que quedaron ya desactualizadas en pocos meses y hoy Claro. ya estamos hablando quién entrena, o sea, la ética de entrenar a esos sistemas. La Vos sabés que, inteligencia Ana, lo decimos siempre a la gente, nosotros, claro, porque lo que nos está diciendo es que lo tecnológico va tan rápido y tan veloz que a usted, señora, le debe pasar. Un día se levanta con una cosa, a la noche se acuesta con otra noticia, una semana más tarde le cambiaron la realidad y al derecho le cuesta mucho abarcar esto y prevenir o regular ese fenómeno. Por eso te pregunto, viste que hay opiniones por allí, ¿no? Donde decimos el mundo de la internet, por ejemplo, en el que todos estamos, el que mira una red social, un link, aparece una página web, ¿se puede controlar realmente? Digo, ¿vale la pena regularlo? ¿O vos sos partidaria de aquellos que creen que es un espacio de absoluta libertad, casi de anarquía, en donde en realidad, por un lado, así debe ser, como opinan algunos, ¿no? Porque es un territorio de libre creación, donde se comparten saberes, no sé, ecuménicos, universales, promiscuos, o que o que es inútil intentar regularlo, ¿no? Aunque se quiera hacerlo. ¿Cuál es la opinión de ustedes del instituto? ¿Charlan de esto? Sí, charlamos de esto y coincidimos que ningún extremo es bueno, ¿no? O sea, ningún extremo ni el todo regulado porque terminas trabando y en realidad también parte del derecho es acompañar a los desarrollos. Entonces, si nosotros regulamos extremadamente con legislación, terminamos trabando y tampoco es la idea, ¿no? Claro. Y tampoco una libertad del todo. Este debate se está teniendo, por ejemplo, en Argentina, que también lo tratamos con el tema de la protección de datos personales hoy en día. Que Argentina hoy tiene una ley antigua que no está acorde a el Reglamento General de Protección de Datos de Europa o a legislaciones como la brasilera, que está súper adelantada en esto en Latinoamérica, o otros países de Latinoamérica que ya están más avanzados Claro. en esta temática. Ahora, Ana, vos le contás a la gente, por ejemplo, qué tiene que ver o qué significa esto de datos personales para el hombre común, que no circulen por la web informaciones acerca de su vida personal, financiera, etcétera. ¿Qué refiere? ¿Qué es lo que se quiere resguardar? Tiene que ver con que un poco seamos más conscientes de que con nuestros datos personales hay gente que está haciendo negocios. Claro. Entonces, uno por ahí entra, abre su red social, abre su Instagram y encuentra que hay una publicidad de zapatos y que recién estuvo hablando de zapatos con su amigo. Sí. Y bueno, eso por ahí no necesariamente tiene que ver con que nos estuvieron escuchando, sino que por ahí tiene que ver con el rastreo de actividades en sitios similares, por ejemplo. O sea, las famosas cookies, las que por ahí nadie habla, todos aceptamos sin saber. Hoy en Argentina todavía no tenemos una legislación, como digo, como en otros lugares. Bien. Pero sí intentamos y sí se capacita también a nivel nacional para que cada vez seamos más conscientes de esto. Yo creo que va a llegar pronto. Vos sabés que es cierto lo que decís, estamos en la sociedad toda, debe pasar al señor, a la señora que nos están escuchando, a los colegas, que estamos
aun cuando los especialistas como vos nos digan lo contrario, nosotros ya hemos decretado que nos escuchan, que nos miran, que nos oyen, ¿no es cierto, señora? Es como que también puede ser, también puede ser. Hay que ver los permisos que cada uno tiene activados en su teléfono, pero también puede ser. Ana no niega nada, ¿viste? Claro, porque uno está hablando con un amigo tomando un café de sillones y parece increíble que luego, sin haber rastreado nunca una búsqueda de sillones, le llegue información sobre sillones. Bueno, el mundo de la tecnología, claro que nos sorprende, nos desafía y bueno, y por otro lado nos alerta también acerca, ¿no? ¿Y cómo lo ves a esto en el impacto del derecho? El mundo de lo industrial, de propiedad industrial, de tecnología, el mundo intelectual, en la producción jurídica, nosotros como abogados, ¿no? Es decir, en el hacer, en nuestros escritos, hay mucha colaboración ya de lo tecnológico, pero ¿ves que hay algún límite allí? El otro día hablábamos acá de un protocolo para profesionales del derecho en el uso de la inteligencia artificial. Pero ¿ustedes cómo lo ven desde el instituto? Intentamos trabajar y establecer algunas pautas y en los talleres hacemos bastante énfasis en lo práctico. Y personalmente yo creo que, digamos, nunca nos tenemos que olvidar de que estamos para garantizar derechos, ¿no? Como abogados. Sea con la tecnología o sin la tecnología, ese es nuestro foco y para lo que estamos, ¿no? Bien. Esa es mi opinión personal. Tu mirada. Sí. Ana, querida, y yo no sé si el instituto tiene muchas consultas, si es un instituto hoy por hoy que tiene un número interesante de integrantes. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde el instituto, además para proyectarlo a la colegiación, a los colegas, ¿no? Sí. Las actividades que nos quedan para este segundo semestre, después de la feria, en julio siempre hacemos el taller de registro de marca, que junto con el de prueba digital, que suele dar Fede, son los más convocantes, siempre Claro. hay más de 100 personas. Ya desde que el 2018, que era presencial, siempre se llenaba el auditorio y también el Zoom, porque después lo empezamos a hacer por Zoom. Por supuesto. Ese taller lo hacemos siempre. Fuimos desarrollando desde lo más básico del registro de marca cómo empezar y realmente lo enseñamos y están colgados en el canal del instituto. Eso Bien. está muy bueno también para la sociedad, porque no solamente para abogados. Por supuesto. También el de prueba digital, ese por ahí sí está un poquito más orientado Más técnico. a colegas, ya que explicamos cómo incorporar la prueba a expedientes, prueba digital, capturas de WhatsApp, etcétera. Pero muy interesante también para la sociedad civil en general, ¿no? Más allá de que el uso como herramienta puede tener mucho que ver con el abogado, con la abogada, pero a la sociedad le importa, ¿no? En qué medida la captura de mi WhatsApp, de mi conversación, de mis visitas a Instagram puede ser usada en un expediente, ¿no? Como prueba. Interesante. Sí, muy interesante. También tenemos, hace poquito dimos uno de derecho de autor con una colega invitada también, una especialista en la materia, que es la doctora Soledad Álvarez. Sí, hablamos de los cambios en la gestión colectiva del derecho de autor. Y bueno. Vos sabés, Ana, que te escuchaba con atención esto de que yo sé que lo hacen con mucho éxito, este taller sobre registros de marcas, y le decimos a la gente que es muy interesante, más allá de que siempre hay que consultar a un abogado, siempre se lo decimos a esto, no porque lo seamos, sino porque crea que siempre es conveniente que usted a sus intereses los resguarde con una mirada experta, con aquel que le puede indicar cuál es el mejor camino, cuál es la conveniencia que está circulando por allí, qué alertas o cuidados hay que tener. Esto siempre téngalo presente. Ahora, vos decías, ese taller también le importa y claro a la sociedad en general. De pronto acá nos está mirando a lo mejor una joven que está haciendo determinado modelo de ropa o de gorritos de lana y que quiere ponerle un nombre y lo quiere inscribir, lo quiere registrar como marca para que otro no lo use y lo copie o que lo utilice con otros fines. De eso trata la cosa. Perfecto, sí, de eso. De eso trata. De eso trata el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se hacen los registros de marcas, también de patentes y modelos. Es la autoridad que también insta a que los particulares lo hagan. Hay ciertas cosas que pueden hacer los particulares por sí mismos y hay en ciertos momentos que tal vez necesiten la ayuda de un profesional, claro, de un abogado, de un agente de la propiedad industrial, pero hay muchos, incluso invito a la gente que entre a la página del INPI. Bien. Pueden entrar también a través de la página del colegio, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el portal de trámites, que hay muchos instructivos para que la gente pueda hacer el trámite también por sí mismo. Claro, o por lo menos que se oriente, que se interese, que se anotice, claro. Y luego consulta con un profesional. Una consulta en la que se evacúan las dudas y que puede salir lindo. ¿Sabés, Ana, que yo te pregunto porque hay un fenómeno también en donde nosotros frecuentamos una sociedad, como decía yo, de alto consumo, en donde hay mucha
duplicación de marcas, ¿no? O cierta falsificación, algo así. ¿Hay mucho de esto, lo ves? Quiero decir, ¿hay un interés en perseguir eso o hay una suerte de permiso social? Y bueno, uno ve en un local, a la calle, al aire libre, que hay una marca similar a otra que vale el triple la oficial y esta otra se le asimila. Y eso nos pasa a la mirada de todos. Un poco el permiso social está hasta que le tocan la marca a uno, ¿no? Claro, el interés propio. Es como, claro, hasta que le tocan el interés propio. Sí, y más hoy en día, digamos, por el desarrollo de las marcas en Internet, lo vemos todo el tiempo. O sea, claro, todo el tiempo hay conflicto de marca, todo el tiempo las marcas se van acercando. Es verdad que es muy difícil ser ingenioso, ser los primeros en hacer algo. Pero bueno, sí los vemos y para eso también está un poco el derecho, ¿no? A veces tiene que poner un límite y protege y limita y bueno. Claro, porque en definitiva el titular de una marca es propietario, tanto como usted, señora, es dueña, dice usted, de una casa o de una motito, este otro es dueño, vamos a decirlo así, groseramente, perfecto, de una marca. Y no le gusta que se la usen, porque es lo mismo que si le ocupan su terreno. Claro. Y es difícil, ahí está la cosa. Ana, hay que irse. Nos hace nuestra inefable Marita Mejía Saldaña el círculo mágico de que cierra, pasa muy rápido. Entonces, antes de despedirnos, ¿tienen día de reunión? Sí, los terceros miércoles de cada mes a las 10:30 la Sala Bar. Entonces, esto es para todos los colegas que quieran acercar y si algún particular tiene alguna noticia, obvio, a lo nos mejor pueden puede hacer preguntar. consultas. Terceros miércoles de cada mes a las 10:30 en la Sala Bar. a la mañana. Después del café se va para allá. Esto es en la Casa del Foro, como siempre decimos, Boulevard Oroño, entre Ceballos y Montevideo, nuestra casa, la casa del Colegio de Abogados de Rosario. Ana, un placer enorme que hayas estado esta noche de viernes con nosotros. Gracias, un placer. Bueno, nosotros hacemos un brevísimo corte, ya saben, y sorprendemos siempre luego del corte con los próximos invitados, otro de nuestros institutos, a brillar contándonos lo que están haciendo. Ya volvemos. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR.
De vuelta, querida gente, amigos que comparten este lindo programa que hacemos los viernes. Nosotros lo queremos, nos gusta mucho hacerlo y estamos agradecidos de que ustedes lo reciban de la misma manera. En este segundo bloque, en nuestro Colabro TV, además de agradecerles, como siempre, a todos los que lo hacen posible, recuerden que encuentran todos los programas que tenemos, ese elenco de encuentros en la página. Ustedes ingresan por redes a través de @vivetvok, @vivetvok, y ahí lo redirecciona el mundo del internet, del que hablábamos hace un rato con Ana Gómez, para encontrar los distintos programas que están allí alojados, o a través de la página del Colegio de Abogados de Rosario, de Colabro, también pueden encontrarnos. En esta oportunidad, ahora en este segundo bloque, viene también gente amiga de un instituto que también nos visitó el año pasado, con mucho éxito, porque trata una temática que atraviesa no solo la mirada jurídica que nosotros del colegio tenemos, sino también lo social, lo sensible, la vida en general. Y estoy hablando del Instituto de Derecho Animal, en este caso su secretaria Alejandra Niveiro, a la que decimos en esta noche de viernes, bienvenida y muchas gracias con este frío haberte acercado aquí. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos permite visibilizar el instituto que este año comenzamos. Vos sabés, Alejandra, que yo creo que no hay nadie que resulte, para empezar, lo digo de un modo muy social, sabés que este programa, en la idea del directorio del colegio, es que se proyecta a la sociedad civil toda y no solo a los colegiados. Creo que no hay nadie que resulte indiferente al mundo del animal, ¿no? En lo que sea, su mascota, lo sensible como ente, como especie. Pero es bueno que el colegio tenga un espacio que analice desde lo jurídico esta realidad. Por supuesto, porque el animal no humano es un sujeto de derecho, más allá de nuestra sensibilidad y de lo que a nosotros nos hace sentir cuando vemos maltrato o crueldad. El animal es sujeto de derecho y tiene derecho per se, no porque nosotros sentimos o algo. Eso es una visión antropocéntrica. A partir del caso Sandra, de la famosa orangután Sandra, sí, fue un antes y un después, no solamente en la Argentina, en un fallo de la doctora Liberatore, sino a nivel mundial, porque fue el primer caso a nivel nacional y mundial. Contale muy rápido, en un minuto a la gente. ¿Era una orangután acá en Mendoza? La orangután Sandra nace en Alemania, en un zoológico. Ajá, sí. Es un caso, nace en cautiverio, sí, nace como melisa. Ajá. En el año 94, más o menos a los 8 o 9 años, es ingresada al país, sí, y rebautizada Sandra. Acá en la Argentina. El instituto, nosotros dimos una clase y yo diserté sobre el caso Sandra, y el título fue Cuando la dignidad y el derecho se encontraron, porque realmente ya desde el año 54, con la ley Benítez, de la ley de maltrato y crueldad animal, que no es la ley Sarmiento. Quiero decir que la ley Sarmiento, del año 1891, sí, claro, era del ámbito contravencional y está derogada, pero me consta que en los ámbitos académicos se la nombra ley Sarmiento. Sí, claro. Es la ley Benítez que los hace víctimas del maltrato y crueldad animal. Al hacerlo víctimas son sujetos de derecho. Al ser sujetos de derecho, sabemos que la normativa civil, si bien los reduce a cosas, sí, soy una convencida que es, en este caso Sandra, las normas del derecho civil la erigieron sujeto de derecho, persona no humana sujeto de derecho, porque es un ser sintiente. ¿Y qué le pasaba a Sandra? Recordarnos rápidamente. Sandra vivía en cautiverio en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, sí, entonces una ONG, es muy rico el fallo porque, sí, habla de mucha terminología del Código Civil y en la representación, porque trae el caso Alavi, ¿no? Intereses difusos, sí, bien colectivo, claro, y demás. Entonces estaba en un estado, porque claro, ella la traen acá, le asignan un orangután, queda embarazada, pero ella no conocía su especie. Nunca tuvo una madre que le enseñó los hábitos. Claro, porque nació en cautiverio. Ya, nace en cautiverio, Alemania. Y acá estaba solita. Bien. Entonces le asignan un orangután, nace Jambiera. Durante los primeros 5 años juega con ella, la ve todos los días, pero después la venden a Jambiera y ella se deprime. El animal no humano es ser sintiente. Ya en la Convención de Cambridge del año 2012, neurocientíficos estudiaron la sintiencia del animal humano y no humano, y ambos la compartimos. Bien.
Por eso la naturaleza jurídica del animal es un ser sintiente, no es una cosa. Nosotros salimos de la facultad diciendo que el animal, aprendiendo, o nos enseñan que el animal es un semoviente, es una cosa mueble cuya característica innata es la de trasladarse por sí mismo. Entonces, eso es algo que va en contra de la razón. Por eso la dignidad y el derecho en Sandra, que es la FADA, que es la ONG que la representa, interpone un habeas corpus. Ajá. Se lo rechazan, Ajá. el habeas corpus. Pero la Cámara, antes de remitirla, dice que es un sujeto de derecho, en una interpretación dinámica. Claro. Entonces ya como sujeto de derecho solicitan un amparo por la garantía constitucional que se le estaba violentando, ya como sujeto de derecho titular de derechos. Sí. Porque no es que tengan los mismos derechos nuestros, tienen Sí. sus propios derechos Sí. a esa integridad física y psíquica, Claro. de vida, de libertad, que ellos merecen. Y el caso Sandra se fundamenta en esto, en la ley Benítez de maltrato animal, en el Código Civil y Comercial, la interpretación de las normas, el Contame, artículo 2. yo te voy guiando para que Sí. la señora no se pierda. La señora y el señor que nos escuchan. Entonces, Sandra se hizo un amparo, se dijo, entre comillas, si usted quiere, porque yo puedo hacer una referencia a esto, de que le aplicamos la categoría de sujeto de derecho a la orangutana. ¿Y qué pasó Es con así. ella? Bueno, es declarada sujeto de derechos. Sí. Se llega a la conclusión de que se estaban violentando sus derechos Ajá. en el zoológico, porque Sí. la vida del orangután Claro. transcurre en los árboles. Sí. Entonces ellos no están preparados, o sea, nunca conoció su especie, no tuvo los hábitos de su especie, y el zoológico, si bien estaba alimentada y demás, pero estaba como abandonada. Con sus limitaciones, Entonces, eso iba en desmedro de su integridad física y psíquica, que es lo que protege la ley de maltrato y crueldad animal, se la designa, y en el año 2019, todo esto comienza en 2014, 2015, sujeto de derecho, y se ordena el traslado, porque en el amparo se pide también el traslado. Ella está en Florida actualmente, con otros orangutanes Mira, de la una misma especie de especie. parque. Creo que tiene como un compañero así, novio así. Claro, lo que pasa es que allí descansan Claro. todos estos animales que han sido víctimas de Claro, maltrato en los claro, circos, claro. en los zoológicos, porque claro, no es su hábitat. Entonces eso repercute en su salud. Nunca trepó un árbol, por ejemplo. Es como si a nosotros nos pusieran en un árbol. Sí, claro. O sea, va contra la Se esencia. entiende. Ahora te hago un pequeño corte para ir luego a nuestras cosas cotidianas. Nos Sí, entusiasmamos por con el caso supuesto. Sandra, pero después el tiempo pasa muy rápido y ya va a aparecer Esto nuestra... es al solo efecto de No. entender la sintiencia Sí, y sí, de sí. dónde... Por supuesto, pero espérate que te digo esto porque ahora si no nos van a decir que termina nuestro micro y es muy rico que hablemos contigo. Está claro, y no vamos a debatir lo técnico, lo que Alejandra con muchísimo entusiasmo y claramente con mucho amor y con mucha vocación nos está planteando es esto de, por supuesto, reconsiderar, en realidad reconocer lo que siempre debió ser probablemente y elevar a lo que llamamos el animal, que ya dice el no humano, porque también nosotros somos animales, a esa categoría que merece una protección en tanto siente, cuando dice ser sintiente, que es sensible, que siente, que sufre, que goza, y esa cuestión. Dicho esto, y con la anécdota de un caso que es cierto, fue para los que hemos estudiado Derecho muy emblemático, el de la orangutana que nos contó muy brevemente, pero nosotros queremos ahora preguntarte, Alejandra, respecto a lo local, a qué nos está pasando en la ciudad de Rosario, ustedes del instituto, por ejemplo, ¿cómo lo ven? ¿Hay una conciencia, más allá de lo social y de la vocación de cada uno por hacer una defensa o una cobertura de la vida animal no humana? Pero digo, ¿hay una conciencia, por ejemplo, vos la visorás dentro del Poder Judicial que ha ido creciendo en aplicar estas normativas, en entender al animal no humano como un ser sintiente y no como una cosa, como todavía la define el derecho civil en realidad? Sí, en realidad el derecho civil se contradice también, porque cuando habla del respeto que tenemos los individuos en relación a los bienes, si bien está en el capítulo de los bienes, habla del respeto que tenemos que tener a la fauna, o sea que el Código Civil los denomina fauna y cosa. Eso de cosa ya con la ley penal, digamos que atenta contra la razón. ¿Qué pasa en el ámbito judicial? Yo lo que puedo decir es la causa, lo que precede, ¿no? Sí. En los ámbitos académicos no estudiamos el derecho animal, No, no estudiamos la ley de maltrato y crueldad animal. Entonces,
En los colegios tampoco se educa. Todo esto es educación, y en las universidades que no hay currícula de materia de derecho animal, entonces, claro, egresamos profesionales, que después vamos a ser los que tenemos que defenderlos, que vamos a investigarlos, que vamos a fallar, y nos falta esa formación. Yo creo que se va adquiriendo, se ha progresado, hay mucha sensibilidad. Nosotros hemos actuado en casos donde hemos denunciado maltrato y crueldad animal y hemos encontrado una respuesta inmediata del Ministerio de la Fiscalía ante estos reclamos. Lo que sí quería decir, y para que toda la sociedad sepa, que es importante denunciar, porque a partir de la denuncia se abre el canal formal, no las redes, porque a veces las redes, cuando uno denuncia el caballo aquí, el perro aquí... Bueno, entonces, vos decís que cualquier vecino puede denunciar si es testigo, le consta... De un presunto maltrato y crueldad animal. Se denuncia en el 911, en flagrancia, se denuncia en la página del Ministerio Público de la Acusación, que es online, funciona muy bien dentro del ámbito ambiental, la página va guiando. Hemos intervenido, hemos hecho denuncias por allí, siempre piden un número de contacto y sobre todo la prueba. ¿Dónde ocurre el hecho? Fotos, es importantísima la prueba. Claro, la imagen. Y la página da la posibilidad de introducir. Después, bueno, la municipalidad también, porque también tenemos regulación local en el ámbito contravencional. Claro. Y hay muchas normas en el ámbito contravencional sobre prevención, porque las normas del Código Civil de prevención también les ocupa y los atrae también. Todo ciudadano tiene el deber de prevenir un daño, de evitarlo. Claro. Entonces, yo aplico toda normativa civil. No, pero sabés que haces además un interesante análisis, una interpretación del sistema en un sentido más amplio, flexible, en pos de este objetivo, por supuesto, que tienen ustedes fundamentalmente, o que ustedes lideran, quiero decir, me parece que en general la sociedad lo comparte. Otra cosa que mucha parte de la sociedad lo comparte. Sí, otra cosa, en alusión a tu pregunta del Poder Judicial. En Buenos Aires hay una unidad fiscal específica para derecho ambiental y animal, con el tratamiento y la perspectiva que necesita. Acá aún no lo tenemos, pero la gente que está y que interviene es muy comprometida. Sí, ¿sabes por qué pregunto esto, Alejandra? Porque me parece, insisto, hay como dos niveles. Por un lado está esto que vos llamabas desde la sensibilidad, desde la empatía que tiene el sujeto humano con el animal, y esto existe en general, habrá casos que no. Y otra cuestión es este nivel ya más formal, de un reconocimiento desde el sistema. Por eso digo, cómo desde esa base muy interesante que me permite crecer más, me parece que hay un terreno muy fértil ahí para que todo esto pueda proceder, cómo se está utilizando desde el punto de vista formal. Vos dabas pautas entonces, hay mecanismos, hay herramientas, espacios de denuncia, actuaciones que pueden hacerse en la defensa sobre todo de la vulneración de sus derechos en definitiva. Y algo que quería recalcar también es las redes. No es conveniente a veces denunciar en las redes porque no hay intervención de la justicia allí. Y lo que puede producir eso es el retiro del animal o ocultar la prueba. Entonces lo importante es la denuncia formal. Bien, la denuncia formal. Quedó clarísimo. Vos sabés, Alejandra, que de todas maneras yo te voy a llevar un poquito como abogado del diablo, ¿no? Hacia otro a decirte, no a contradecirte, pero sí, no todo el mundo cree que el animal es un sujeto de derecho, no todo el mundo jurídico ni... Hay 800 designaciones ya. No me lo devuelvas como teoría, por eso digo, supongamos, yo sé que hay antecedentes, hay jurisprudencia, hay teoría, pero no todo el mundo está en esto. En general, si vos salís a la calle, la gente te aspira, el gato es una cosa, muy especial, pero una cosa. Digo, en este sentido, ¿cómo lo ves vos a nivel social? Porque ¿cómo se logra trascender esa empatía personal que cada uno tiene con su mascota o con el ser vivo no humano con el que interactúa? Porque, por ejemplo, cuando aparecen noticias de cierta gravedad, no sé, un determinado perro, determinada raza, produjo un daño con su mordedura a un niño. La responsabilidad, por supuesto, sigue siendo la del tutor o responsable o dueño del perro. La del guardador, perfecto. Claro, sí, por supuesto, es ¿Cómo así. está operando eso? ¿Es así? ¿Eso sigue? Por supuesto, es como el paralelo, o sea, en el caso de Sandra, el animal no humano es considerado allí un sujeto, capacidad de hecho, es un incapaz de hecho. Porque al tener
derechos, pero al no poder ejercerlos por sí mismo, se lo equipara como a un menor. Entonces necesita la adecuada representación. Es como un tutor, un padre, o acá en este caso un guardador, porque la terminología, cuando uno dice dueño, hay que cambiar un poco la terminología. Entonces el guardador responde por el daño que ha causado su animal no humano. Pero también es importante que el guardador tiene responsabilidad, o sea, hace responsabilidad, pero tiene el deber de cuidado. O sea, el animal no humano, por ordenanza municipal, tiene que ir con la correa, por ejemplo, algo muy doméstico, lo hemos tratado en el instituto, por la correa en la ordenanza municipal, la 24475, algo así, es obligación. El perro tiene que ir con correa, siempre lo digo, con correa y pretal. Y así debe circular en la calle. ¿Qué vemos en la calle? El perro suelto. Sí, claro. Entonces, ahí viene, y yo he presenciado pelea de perros, el que va suelto, el que va con la correa, cuando se ladran, se muerden, cómo se separan, hay uno que está revoleando porque no. Entonces, hay normativa que regula la conducta del humano hacia el no humano, no hacia su animal de compañía, porque hace al ejercicio de los derechos, los que sabemos derechos es así. Entonces hay la prevención, por eso digo que la prevención es importante. Y algo que quería mencionar, yo soy mediadora y además especializada en derecho animal. Algo que se ve que está ahora muy común en los edificios, los ladridos de perros y demás. Bueno, ¿qué pasa? Quedan solos. Esa misma ordenanza prohíbe al animal dejarlo solo en el departamento. Más allá de la multa, el ámbito contravencional, por los ruidos molestos, cuando sobrepasa los decibeles, pero es una falta, pero además es el derecho a la protección que tiene un animal que llora toda la mañana, repercute en su ser, en su estado físico, psíquico. Generalmente son chiquitos, son separados muy prontamente de su mamá, entonces se extrañan, lloran toda la mañana, lo dejan solo, y eso también por el animal mismo, además de la molestia y todo lo que puede suceder a partir de ese momento entre los vecinos y demás. Por supuesto. Porque, bueno, entonces la prevención. Bien, vos decís que la ordenanza prevé también esto, la necesidad de que la mascota, en este caso diríamos tradicionalmente, el sujeto no humano, el animal de compañía, que esté acompañado, vale decir. Porque si llora, es como tener una criatura, valga la me están haciendo el gesto de que hay que ir cortando, pero es tan interesante este tema. Alejandra, es interesante lo que acabas de introducir, además. Si vos supieses, vos sabés, titular de Derechos Reales, los conflictos que hay con los ruidos molestos hago hincapié en los edificios de propiedad horizontal, ni te cuento. Bueno, contale a la señora que escucha desde hace 2 meses un perro que ladra, que es un sujeto derecho. Te sale corriendo. Señora, usted sabe, pero te digo una cosa, Alejandra. Es educación, Gustavo, es educación. Es educación y que en las universidades se introduzca esta temática también. Sí, es interesante, pero va a pasar eso, porque mira, nos pasó con la salud, con vejez, con consumidor. Es inevitable que suceda. Sí. Te voy a decir algo porque nos sacan del aire, sino antes. Te la voy a dejar medio picando, diríamos, pero porque vas a volver. ¿Me vas a dejar responder? ¿Me vas a dejar responder? Pero si no me sacan del aire, yo te dejo responder. El asunto es así. Vos viste que hay como una suerte de mirada distinta, porque cómo se evitan los extremos, ¿no? Uno dice todo esto y nos comemos la vaca y nos comemos el cerdo. Y parece que ser sintiente con el canillo es una cosa, pero cuando ves vos por allá que viene un cerdo siqueando, el sentir humano es distinto. Para vos, desde la mirada protectoria, si querés, de defensa de su derecho, es lo mismo, supongo. ¿No es lo mismo para vos? Esa fue una pregunta de un examen que me hicieron, ¿no? El tema es también por qué tiene que sufrir el animal cuando lo matan. O sea, es innegable que el animal para consumo, y esto fue un ida y vuelta en el examen, hay gente que no come por convicción, hay gente que sí. Pero más allá del humano, lo que decida es el sufrimiento que se le ocasiona al animal para matarlo, para consumo. Eso es, si uno ve eso, no lo come. Claro. No lo come. Se entiende. Yo te comprometo, si querés, y me parece que sí, a que vuelvas otro día. Te vamos a decir a Marina mucho para hablar. Hay mucho, y estos son de estos 10 o 15 minutos que tratamos de presentar, como sabés, a la ciudadanía toda y a los colegas
lo que hacemos en el Colegio de Abogados y qué es lo que hace cada instituto. Hemos hoy tenido con Alejandra Ribeiro una mirada muy linda, muy particular, menos de lo que hace al ejercicio profesional cotidiano, pero también estuvo ahí colándose en las cosas que hemos compartido. La vamos a invitar de nuevo y pronto para que nos siga hablando de estas cuestiones. Alejandra, en esta noche de viernes, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por permitirnos, y bueno, a través de mí que estoy aquí presente, yo siempre digo la transversalidad del derecho animal, porque aunque no lo veamos, no tiene voz, pero está aún en las cuestiones de familia también. Sí, claro, claro que sí. Interesantísimo, dejó cantidad de puertas abiertas y de ventanas, ventanitas, azoteas, es muy interesante el tema. Además de agradecerle a ella entonces, le decimos a ustedes no se vayan, porque en breves minutitos estamos de vuelta con el tercer bloque de Colabro TV. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Hace más de 10 años arrancamos con pequeñas ventas, algunas chapas y algo más. Hoy somos orgullosamente los principales fabricantes de singuería en Funes y sus alrededores, expandiendo nuestros materiales a cientos de distribuidores, corralones, ferreterías y negocios, a los cuales hoy queríamos decirles gracias, vamos por más. ¿Buscas una rápida salida laboral independiente? En el Instituto ISEM es posible. Cursos de peluquería, manicuría, maquillaje y masajista profesional. En Rosario, Mitre 788 y filiales en resto del país. Seguinos en Instagram como Instituto ISEM.
Muy bien, queridos amigos, de nuevo en este tercer bloque de Colabro TV, esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario. Ahora les vamos a contar que, como saben, estamos en un proceso en la provincia de Santa Fe y Rosario en esto es central, por supuesto, también, y nuestro colegio es un actor importante, junto con otras instituciones del mundo jurídico, en lo que va a ser la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Y siempre les estamos contando, les decía, una cantidad de acontecimientos y de acciones que están generándose respecto a esto, debates, tratar de acordar, pensar cuál puede ser el mejor modelo posible de norma fundamental que nos queremos dar en la provincia. Esta apertura de juego, esta democratización, el hacerla más inclusiva. Y hubo en la semana pasada, 24 creo y 30 de junio, 2 acontecimientos relevantes que les queremos contar y sobre los cuales hay imágenes, creo, me han dicho. Así que yo, mientras tanto, mientras estas aparezcan, les voy a ir contando de qué trató la cosa. En la Facultad de Derecho de la UNR se realizó hace muy poquito, como decía, el 24 de junio, un encuentro que reunió a muchos actores, y les van a sorprender, a lo mejor o no, van a saber quién fue, una de las actrices fundamentales, que se llamó La Cuarta Revolución y el Nuevo Pacto Constitucional. Ahí hay imágenes, miren, ¿quién está ahí al costado? A mi izquierda, ahora no, nuestra inefable Marina Mejía Saldaña, ahí está, primera plana. Fue una de las disertantes, pero escuchen bien, La Cuarta Revolución y el Nuevo Pacto Constitucional, Inteligencia Artificial, Derecho y Conectividad. Estuvieron además disertando Hernán Bota, decano de la facultad, Lucas Galdeano, presidente de este colegio, Analía Antic, que dirige la maestría en Derecho Público en la Universidad Nacional de Rosario, Martín Rosúa, diputado provincial, Claudia Guardia, que estuvo aquí ya en varias oportunidades, ahí está justo hablando, que preside, como saben, la Comisión Instituto de Inteligencia Artificial de nuestro colegio, y Juan Manuel Facia, ahí el joven secretario del Colegio de Abogados de Rosario. Todos con mucho público, como veo, y de interés en esta linda jornada, Bases Jurídicas se dio en llamar, para una nueva ciudadanía digital. Y luego, un poquito más acá en el tiempo, ayer, creo que antes de ayer, esto fue viernes, el lunes me parece, el 30 de junio, se hizo una interesante reunión también que tuvo que ver con Camino a la Reforma Constitucional, esta especie de título campana que se ha dado en poner para los sucesivos encuentros que se están dando, ahí lo ven, en el auditorio del Colegio de Abogados, lineamientos para proyectar nuevas cláusulas para la protección de los colectivos vulnerables. Y esto reunió a una cantidad de espacios del colegio que trabajan esta temática, ¿verdad? Los leo porque son muchos: el Instituto de Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, el Derecho de la Salud, el especializado en Derechos de las Personas con Discapacidad, las comisiones de Derechos Humanos, de Género, de Abordaje Integral de Situaciones de Violencia por razones de género y de Derecho de la Diversidad. También reunió ahí a disertantes de FUSTE, Leonela Catalini, Lucila de Ponti, Josefina del Río, Lucas Galdeano también, el presidente del colegio, Rubén Giustiniani, y la participación también de Marcelo Molina, que como saben es vocal de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, de una de ellas. Bueno, esto aconteció también, y vean ustedes entonces todo el esfuerzo y el tiempo que se está poniendo en juego para lo que es el debate necesario en nuestra próxima reforma, ya casi inminente, Constitución de la provincia de Santa Fe. Gracias por compartirnos estas imágenes, ¿eh? Gracias a todos, a Leo, que hace posible, y su equipo, que esto funcione. Yo le digo a su equipo porque él es como la cabeza de esta logística de Vive TV, y a Marina, por supuesto, Mejía Saldaño, que lo logra. Y hoy nos visita una invitada también que apreciamos mucho y queremos y agradecemos que esté aquí en esta noche de viernes, Estrella Uribe Echenique, que creo que, si no me corregirá, es la tesorera del Instituto Especializado en Derechos de la Discapacidad, de Personas con Discapacidad, a la que le decimos primero, gracias por atravesar este frío y llegarte en esta noche de viernes a compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Bien dijiste, yo soy tesorera del Instituto del Colabro. Tenemos como presidente al doctor Sebastián Rosito, como vice a la doctora Viviana de Sousa Ventos. Conocidos ambos. Y el secretario Daniel Soria. Claro. Pero yo hoy vengo en representación del instituto. Muy bien. Y les agradecemos la invitación. No, Estrella, a ustedes que compartan con nosotros lo que hacen. Es un instituto que trabaja y mucho, lo sé, me consta, y desde hace muchos años, y ha nombrado a gente muy querida. Estrella, ¿qué es lo que está pasando hoy? Porque están ustedes también muy interesados, ahí los mencionábamos, han participado de estos eventos que recién, de los que compartíamos imágenes. ¿Cuál es el estado actual del fenómeno o de estos aconteceres? ¿Qué pasa hoy en materia de discapacidad? ¿Cómo lo ves vos? Haceme un panorama.
desde lo social, si querés desde lo jurídico, qué nos está faltando, hemos avanzado, estamos estancados. Despachate con lo que mejor quieras con esto. Bueno, en este momento el colectivo de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad está siendo atravesado por una realidad en la cual sus derechos, garantías, todo lo que conocíamos cae. Algo que también estábamos hablando ayer con los convencionales, la importancia de cómo se toma la discapacidad y cómo se regula la norma y las políticas públicas en el momento de llevarla a la materialización. Bien. El tema hoy, el colectivo de la discapacidad está siendo atravesado por problemáticas no solamente normativas, sino que esa normativa impacta directamente en la realidad, el tema previsional, el tema de las obras sociales, laboral. No hay un ámbito hoy en que el colectivo de las personas con discapacidad, digamos, pueden estar tranquilos. Bien, hay personas entiendo. que, no es solamente el colectivo de discapacidad, entendemos que muchos colectivos vulnerables, ¿no? Con el tema de la medicación, de la rehabilitación, las peleas con las obras sociales se han intensificado, la realidad socioeconómica, con el tema de las pensiones. Todos también tenemos que entender que la discapacidad, algo que remarcábamos ayer a los convencionales, la discapacidad no es única. Claro. No es como estamos por ahí nosotros acostumbrados a la norma, decir una situación, pasa tal cosa, si pasa tal, pasará tal. La discapacidad es muy diversa y dentro de los tipos de discapacidad, que pueden ser visual, motriz, que son las más conocidas, claro, físicos, visceral, claro. exacto. Hay un gran estereotipo que tiene que ver también por cómo llevamos adelante las políticas públicas desde el Estado, desde los institutos públicos, privados, de que, no sé si notaste, que hace poco empezó a haber una modificación en los colectivos principalmente, los asientos para personas con discapacidad ahora tienen un CUD, ¿sí? El CUD es un certificado que acredita que la persona posee una discapacidad, que ha pasado por un proceso, un procedimiento en el cual ha acreditado a los entes que posee una discapacidad. Ese símbolo, por ejemplo, marca una gran diferencia. Una persona que acredita con eso se entiende que tiene una discapacidad. Anterior, por ejemplo, vos subías a un colectivo y el espacio aún todavía en algunos lugares está marcado con una silla de ruedas. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea una imagen... Un estereotipo, decías vos. Exacto, Claro. un estereotipo, un prejuicio de que, por ejemplo, la discapacidad es visible. Siempre tiene que ser visible. Qué interesante lo que nos está diciendo Estrella. Señora, usted se da cuenta, ¿no? Cuando éramos más chicos todos nosotros, se hablaba de la discapacidad y se pensaba en el chico en silla de ruedas. Lo voy a decir groseramente para que lo por favor, entendamos es que todos, es así, ¿no? sí. Es así. Aquel que tenía algún problema de pronto neurológico o mental muy evidente. El ciego, es decir, hablábamos de esas categorías. Y lo que nos está diciendo Estrella es que está aquella discapacidad no visible. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, la discapacidad visceral, hay discapacidades motrices que no son visibles, las discapacidades cardíacas, bien. Incluso discapacidades visuales que no son visibles. Claro. No sé si vieron por ahí, hay unos videos que rondan también en las redes, porque hoy no podemos evitar la tecnología. Prescindir de eso. La tecnología está en la vida diaria de todos y en todos los ámbitos. No hay un ámbito que no haya llegado. En la cual, por ejemplo, hay una chica tomando un helado y otro parece que le estuviese haciendo gestos obscenos y después se levanta y abre el bastón. O una persona que está sentada y le pide que le ayuden y no lo ayudan y después se levanta y no puede caminar. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, eso muestra un poco la realidad del colectivo, una de las realidades, ¿no? Y que tiene mucha importancia con cómo abordamos desde lo profesional, desde el Estado también, desde las empresas, esta visión. La exigencia del que se vea y que se note. Bien. Entonces, por ejemplo, en la reforma constitucional, ayer hablábamos la importancia del uso de las palabras. Bien. Pararnos desde un paradigma social, de utilizar la palabra persona, que está delante de todo. De es cualquier decir, otro calificativo. por supuesto. A ver, Estrella, es interesante lo que nos decís. A ver, quiero entender, pensar
que ustedes están colaborando, como tantos otros espacios del colegio, no solo para que en la próxima reforma pudiera incorporarse alguna normativa específica en materia de discapacidad, sino que aún todas aquellas que no traten de la discapacidad se construyan desde un lenguaje que se integre a esta mirada y que no sea atentatorio, en definitiva, de los derechos de todas las personas. De todas las personas, porque la creación de estereotipos y que tiene que ver con la responsabilidad de los agentes y funcionarios, principalmente al momento de crear, llevar adelante políticas públicas, de hacer publicidades, de las empresas también, hay una responsabilidad atrás de todos los actos y del modo en que hacemos lo que hacemos. Perdóname que yo no lo tengo presente, pero en el llamamiento que hubo para la reforma esta de la Constitución, ¿está incluido el tratamiento del tema de discapacidad? Bueno, habla de colectivos vulnerables y ahí los menciona, ¿no? Y hubo una propuesta que me parece interesante, en la cual en ese artículo que menciona los colectivos vulnerables, mencionaba de poder hacer un inciso para cada colectivo, lo cual me parece apropiado, porque si tenemos un artículo muy genérico, a veces caemos en ambigüedades, interpretaciones, cuestiones que después van a quedar al Poder Judicial, y mientras la norma pueda ser más específica, es mejor. Sí, claro, en ese caso pareciera que la regulación, sin caer en la casuística, en una norma madre como esa, puede ayudar. Sí, convengamos de que la regulación es importante, la institucionalidad es importante, no más allá de la realidad que atravesamos hoy a nivel nacional, por más de que haya personas que compartan o no compartan, la institucionalidad es importante, la regulación es importante. Te pregunto porque nos están haciendo el inefable gesto, ya saben, hoy la elogiábamos, ahí estaba disertando nuestra productora, pero que tenemos que ir cortando y recién empezamos. Estrella, vos ves que los colegas, porque vamos a hablar de nuestro colegio en particular, fuera de lo que es el conocimiento público que hay sobre el asunto, la divulgación que desde hace algunos años ya hay sobre el tema, ¿hay una concientización y luego una capacitación jurídica en el tratamiento de las personas con discapacidad? Quiero decir, para los casos que los involucren, para situaciones defensivas, no lo hay tanto. No, lamentablemente no lo hay, hay mucho desconocimiento, no solamente desde lo profesional, en general hay mucho desconocimiento. Convengamos de que es un colectivo en el cual mucho no se habla, ¿sí? Ahora, bueno, ha salido a la luz, pero por una cuestión que ha sobrepasado, incluso décadas atrás ha sobrepasado esta realidad, pero es un colectivo que mucho no se habla, es un colectivo que tampoco puede quejarse mucho, porque carga con cuestiones sociales, económicas, de salud y demás, muy pesadas. Entonces, es un colectivo que tampoco puede quejarse mucho, porque no quiera. Sí, entiendo. Las circunstancias, de hecho, muchas veces no se lo habilitan. Claro, no tiene todas las herramientas que se pueden tener para hacerlo. Claro, entonces son colectivos muy invisibilizados. Bueno, ahí hay una cuenta que sigue estando entonces un saldo en rojo pendiente para seguir haciéndolo, ya estamos. Estrella, ¿ustedes tienen algún día de reunión del instituto? Sí, nos reunimos los miércoles. También. ¿Todos los miércoles no? No, un miércoles a la semana, pero sale todos los meses publicado en la página del Colabro. Es decir, un miércoles al mes y sale publicado en el Colegio de Abogados. Y se reúnen en la Casa del Foro. Generalmente son virtuales, es decir, publicamos el link y el horario, hacemos reuniones por Zoom, porque precisamente es un colectivo que trasladarse es muy complicado. Bien. Y consideramos que también la gente que pueda participar o que quiera participar, que esté a distancia, también la virtualidad nos acerca también. Por supuesto, en todo. Le decimos a la gente, no solo a los colegas, a los que les es más fácil de pronto ingresar a la página de Colabro y buscarlo. Sepa la ciudadanía, señora, todos los que están, propias causas, interés personal o situaciones familiares, etcétera, que los intervengan con esto, pueden acercarse al Colegio de Abogados de Rosario, que hay un espacio muy particular con gente muy querible, muy sensible y muy formada, que seguramente los va a poder orientar respecto a lo que necesitan hacer. Estrella, se nos ha volado el tiempo como siempre, ¿no? Nos ha dejado en bancarrota, en upside. Gracias por venir esta noche de viernes y a ustedes nos despedimos porque ahí se le agarró una tos a Estrella, no pasa nada. Es lo humano y lo humano es lo que nos constituye a todos. Así que tosa tranquila, querida Estrella, que usted va a seguir brillando a pesar de la tos. Nos vemos el próximo viernes, gracias, aquí en Colabro TV por Vive TV una vez más. Adiós.